Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estar trabajando con curvatura de funciones y vamos a estar siguiendo las ideas de Spivak en su libro Cálculo infinitesimal. Bueno, comencemos comparando, acá tengo el gráfico de dos funciones, parte del gráfico de dos funciones, la función f en rojo y la función g en azul, decía parte de su gráfico, y la idea es comparar el crecimiento de estas funciones, ¿no? Digo, ambas, en este sector, ambas funciones son crecientes, y, bueno, poder comparar este crecimiento. Bien, algunas de las cosas que podemos notar es que, por ejemplo, la función f crece y lo hace cada vez más rápido, ¿no? Cada vez crece más rápido. O sea, por ejemplo, si aquí me corro una unidad en el eje horizontal, bueno, f crece este cachito, y si que me corro desde aquí una unidad a la derecha, crece un poquito más. Y si me corro una unidad a la derecha, crece un poquito más. Y así sucesivamente. Y en el caso de Hef pasa al revés, ¿no? O sea, a medida que me corro a la derecha en una unidad, el crecimiento va siendo cada vez menor, ¿no? De modo tal que prácticamente aquí es un crecimiento muy pequeño. Bien, y, pero ¿cómo podemos distinguir, a ver, estos dos tipos de crecimiento? Bueno, uno podría decir, bueno, en un sector la función crece más rápido, en otro sector la función crece más lento. Bueno, podemos pensar en lo siguiente. A ver, las nociones que vamos a estar usando para esto va a ser la de convexidad, ¿no? Entonces, podemos pensar lo siguiente. Tomemos dos puntos cualesquiera en este sector, dos puntos cualesquiera de la porción del gráfico de la función f, y veamos qué sucede para todos los segmentos que elijamos en este sector donde estamos analizando. Si en este sector del dominio, esta porción del dominio donde estamos analizando, observen qué sucede con el segmento AB para cada punto A y B que yo elija de la gráfica, ¿no? Y hagamos lo propio para para la otra función, para la función G. Fíjense qué sucede en este caso con los segmentos. Bueno, lo que podemos ver es que en un caso todos los segmentos están por encima del gráfico y en otro caso todos los segmentos están por debajo del gráfico. ¿Está bien? Bueno, pero notemos algo más. Si pensamos no solamente cuando, esta idea, ¿no? De que el segmento está por encima del gráfico o el segmento está por debajo del gráfico, esto no se da solamente en partes crecientes. A ver, quedémonos con f momentáneamente y tengamos todo el gráfico, o por lo menos una parte mayor del gráfico. Este es el gráfico de la función f en este sector. Entonces, observen que en este caso, ¿qué pasa con todos estos segmentos, ¿no? Están todos por encima, todos los segmentos AB, en donde A y B son puntos de la gráfica, están por encima del gráfico, ¿no? Y si hiciéramos lo propio, pero para el caso de la función G, en este caso, en todo este sector que estamos dibujando ahora, la función G, fíjense lo que sucede con todos los segmentos que elijamos, eligiendo dos puntos cualesquiera de la gráfica. eh, Fíjense cómo son comparados con los segmentos perdón, los segmentos comparados con el gráfico de la función. Bien, volvamos al primer caso, al caso de la función f. Vamos a pensar entonces, acá está la idea, la definición 1, por ejemplo, menciona lo siguiente. Se dice que una función f es convexa en un intervalo si para todo a y b de ese intervalo, el segmento que une al punto a f de a con el punto b f de b queda por encima de la gráfica de la función. Entonces, esta es una función convexa, o en todo caso uno podría también, acá estamos definiendo que una función sea convexa si le pasa esto, uno también podría elegir intervalos donde la función es convexa, si no fuera una función convexa, si es una función a la que no le pasa esto en todo su dominio, sino que hay sectores del dominio en los que le pasa, entonces también vamos a pensar en intervalos donde la función es convexa o intervalos de convexidad, ¿sí? Entonces, si el segmento AB, para cada A y B, ¿no? Donde A y B son los puntos en la gráfica,
está por encima de que la gráfica se va a llamar convexa. ¿Sí? Ahora, miren lo siguiente. Ese por encima queda un poco, o sea, se entiende a qué nos referimos por encima, pero ¿cómo podríamos dar una precisión mayor de esta definición? Miren la siguiente cuestión. Supongamos entonces que ahora yo estoy con una función que es convexa, o por lo menos en un sector del dominio donde sabemos que es convexa. ¿Está bien? Concentrémonos momentáneamente en un A. Siempre estamos pensando, este punto A es el punto que tiene valor del dominio A minúscula, y su imagen f de A. Este punto B es un punto de la gráfica, que su primera componente vale B minúscula y su respectiva imagen f de B minúscula. ¿No? Tomemos todos los X que están entre A y B. O sea, tomemos todos los X que están entre A y B, todos estos X, ¿no? Fíjense qué sucede, supongamos que estamos analizando la convexidad entre A y B. Fíjense qué sucede cuando comparo el segmento AX con el segmento AB. Acá es X mayúscula, donde la componente, la primera coordenada es X y la segunda f de X, ¿no? Observen que, bueno, que estos segmentos tienen menor pendiente, ¿no? Cada uno de estos segmentos, fíjense, estos son negativos, estos tienen pendiente negativa. Este tendrá pendiente cero, este tendrá pendiente positiva, pero esa pendiente es menor que la del segmento AB, que es la pendiente del segmento AB o de la recta que contiene el segmento AB. Y eso pasa para todos los casos. Digo, si yo ahora me concentro en otro lugar AB donde la función es convexa, pasa lo mismo, ¿no? Las pendientes, para todo X que está entre A y B, las pendientes de las rectas que pasan por A y por X, son menores a las pendientes de la recta que pasa por A y por B. Entonces, volvamos al texto y primero, geométricamente, ¿cómo describimos la recta que pasa por A y por B? ¿Cómo escribimos analíticamente la recta que pasa por A y por B? Bueno, acá la está llamando función G, ¿no? Bien, es la pendiente, que es la diferencia, la variación de los i's sobre la variación de los x, por x menos a, más lo que vale φ. ¿Sí? Esto se puede revisar detenidamente. Aparece, digo que es una forma general de la ecuación de una recta. ¿Mm? Bien, ahora si operamos un poco, la cuestión es la siguiente. Estamos queriendo pensar en la convexidad en donde volvemos, en donde los segmentos eh, están por encima de la gráfica. Los segmentos AB están por encima de la gráfica. Eso es decir, bueno, que si esta es la expresión para la recta que pasa por A y por B, estamos pensando en que esa expresión sea mayor a las imágenes de las funciones. ¿Sí? Eso es lo que está escrito aquí. Bueno, si restamos f de a miembro, tenemos esta otra inecuación. Y como estamos tomando x que son mayores que a, recuerden que a es el valor de la abscisa correspondiente al punto A. Estamos tomando los x que están aquí, todos los x que van de A a B, tomamos esos x. Así que x es mayor que a, por lo tanto podemos dividir por x menos a y se conserva la desigualdad. Entonces queda esta desigualdad. Es decir, entonces, a partir de la idea de si el segmento AB está por encima de la gráfica para todo AB elegido en el dominio de la función o en el intervalo que estemos analizando, si eso pasa, es lo mismo que plantear que esta recta sea mayor a la gráfica, ¿no? La recta que pasa por A y por B sea mayor a la gráfica en el intervalo AB. Operando con esta inecuación, llegamos a esto. Y fíjense qué tenemos de este lado. De este lado tenemos la pendiente de la recta que pasa por A y por B, y esta es la pendiente de la recta que pasa por X f de X a f de A. ¿Sí? O sea que si volvemos al dibujo anterior, efectivamente tenemos que la pendiente de la recta que pasa por A y por B es mayor a la pendiente de todas las rectas que pasan por A y por X, siendo X un valor entre A y B.
Así que esta es otra forma de definir la convexidad. La definición 2 es una función f es convexa en un intervalo si para cada a y b en el intervalo y con un x entre medio ocurre que la pendiente de la recta que pasa por a y por cada x es menor a la pendiente de la recta que pasa por a y por b. Estas pendientes, todas estas pendientes son menores a esta pendiente. Esto es para este intervalo AB. Ahora elijo otro intervalo AB. Lo mismo, todas estas pendientes son menores. Bien, hasta aquí esto que estamos diciendo y definiendo aquí sirve para cualquier tipo de función en donde ocurra esto. No importa nada en particular sobre la función, no le pedimos continuidad en principio, no estamos pidiendo, o por lo menos Spivak no pide continuidad, no está pidiendo derivabilidad, nada en particular. El gráfico de esta función, por lo que venimos viendo, es un gráfico de una función que es derivable en todo x, ¿no? Es bien redondeadita en todos lados, así que la cosa funciona bien. Bueno, pero veamos algo más. Veamos qué pasa si comparo estos segmentos con la recta tangente en A. Fíjense, sí, entonces me paro en este AB, ¿no? Fíjense cómo son todas las pendientes de AB comparadas con la de AX comparada con la pendiente de la recta tangente en A. Si se fijan, en A, la pendiente de la recta tangente en A es la menor posible. Es menor que la recta tangente en... perdón, la pendiente de la recta tangente en A es menor que, que la del segmento A, de cada segmento AX, y a su vez la pendiente de este segmento AX es menor que en AB. Y esto pasa para todo A en la parte donde la función es convexa. Y algo más que sucede es que si la función es convexa, la recta tangente está por debajo. Si la función es convexa, la recta tangente queda por debajo del gráfico de la función. ¿Está bien? Si esta función entonces es convexa, la recta tangente queda por debajo. Y ahí tenemos las siguientes definiciones. Teorema 1, si la función f es convexa, perdón, tenemos una función convexa, estamos trabajando con una función convexa. Si la función f es derivable, hablábamos recién de la recta tangente, entonces necesita ser derivable, y acá sí aparece recién en esta idea de convexidad la cuestión sobre la derivada. Si la función f es derivable en A, entonces la gráfica de la función f queda por encima de la recta tangente, por cada recta tangente, ¿no? La recta tangente en cada punto donde es convexa. Sí, excepto quizás en el punto A, F de A, ¿no? Digo, ahí en ese caso valen lo mismo, ¿sí? Si A es menor que B y F es derivable en el intervalo B, entonces la derivada de A va a ser menor que la derivada de B. ¿Está bien? Bueno, aquí este texto tiene una justificación. Bien, y algo más con lo que me quiero quedar es con la siguiente idea. Si la función f es derivable y la derivada primera es creciente, entonces la función f es convexa. Si la función f es derivable y la derivada primera es creciente, entonces la función f es convexa. A ver, ¿cómo miro la derivada primera de la función f? Recordemos que está formada por las pendientes de la recta tangente a cada punto, ¿no? La derivada de esta función f en el punto A es la pendiente de esta recta que está dibujada allí. La derivada de la función en este punto que está aquí es lo mismo, es la pendiente de la recta tangente que está dibujada allí. Entonces, lo que dice el teorema es, si tenemos una función que es derivable en un intervalo, y en ese intervalo la derivada es creciente, entonces la función es convexa. Entonces, miremos la derivada. ¿Cómo miramos si la derivada es creciente? Fíjense, aquí la derivada es muy negativa. O sea, tiene una inclinación muy grande y es negativa, porque es decreciente, la recta, ¿no? Aquí la derivada, y fíjense que esa derivada va siendo cada vez menor, va siendo cada vez mayor, ¿sí? Pasa de ser muy negativa a cada vez menos negativa, cada vez menos negativa, cada vez menos negativa,
Estoy pensando en la pendiente de la recta tangente, en algún momento por ahí es 0, y ahí empieza a ser positiva. La derivada, o sea, la derivada de la función en ese punto es positiva, y entonces, ¿qué pasa con las pendientes de las rectas tangentes? Las pendientes van creciendo, ¿no? Pasan de muy negativas a ser muy positivas, si se me permite ese término, y eso es lo que dice el teorema. ¿Y cómo miro que la primera derivada sea creciente? Bueno, la primera derivada es creciente si la segunda derivada es positiva, ¿no? También positivo 0 puede ser. Y así entonces tenemos un criterio para buscar conjuntos de convexidad. Para el caso de la concavidad es algo similar, análogo. No es exactamente igual, en algún sentido es inverso, ¿no? En ese caso, los segmentos están por debajo. Esta es una función cóncava, ¿sí? Los segmentos a veces están por debajo del gráfico de la función. Si pensamos en las rectas tangentes están por encima. En los lugares donde es cóncava, están por encima del gráfico. Y el teorema es análogo. Es decir, si f es derivable y la segunda y la derivada primera es decreciente, o sea, las pendientes de la recta tangente van decreciendo, entonces f es cóncava. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí la pendiente de la recta tangente en este punto es muy grande, positiva. A medida que me muevo hacia la derecha, va siendo cada vez más pequeña, en el momento se hace 0 y después decrece. Entonces, para ver convexidad o concavidad, vemos el crecimiento de la derivada primera o el decrecimiento de la derivada primera. Es decir, vemos la positividad o la negatividad de la derivada segunda. Y una cosita más es, en un punto en concreto, donde la función cambia de ser cóncava a convexa, cambia de curvatura, lo llamamos punto de inflexión. Por ejemplo, un ejemplo podría ser una función que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, f de x igual a x al cubo. En esta función, fíjense, de 0 a menos infinito es cóncava y de 0 a más infinito es convexa, entonces en 0 cambia de curvatura. Aquí este cambio se da también en este punto así raro, en el que justo la pendiente era horizontal, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Si elegimos eh, otra función, por ejemplo, esta, x al cubo, x al cubo más x al cuadrado, eh, y nos fijamos dónde cambia la curvatura, a ojo, por ahora. Fíjense, aquí es convexa, la recta tangente está por debajo, aquí es cóncava, la recta tangente está por encima, y hay un punto en donde cambia de ser cóncava a ser convexa. Y ahí, digamos, bueno, ahí, a izquierda la recta tangente está por encima y a derecha está por debajo. Bien. Bueno, eso es todo por este video.